En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la termodinámica. Como introducción veremos algunos conceptos para los gases ideales y sistemas termodinámicos. Luego veremos qué son los procesos termodinámicos y cómo se aplican estos con los gases ideales. Finalmente acabaremos viendo qué tipo de trabajo realizan los gases ideales en estos procesos termodinámicos. Para esta sesión, el alumno tiene que estar en la capacidad de comprender y saber qué es un gas ideal y tener en claro la diferencia entre gases ideales y gases reales y en la aplicación de la ecuación de estado para los gases ideales, teniendo claro eh, por en mente qué es una ecuación de un estado y qué es un estado termodinámico. Y luego veremos algunas aplicaciones para estos gases en diferentes sistemas termodinámicos. Para empezar, veamos sobre qué es un gas ideal. Para empezar, ustedes saben que los gases, el estado gaseoso es una fase de la materia, ¿cierto? Y el gas ideal viene a ser un modelo idealizado del comportamiento de estos gases, ¿ya? Eh, nosotros, por ejemplo, acá tenemos una esfera, ¿sí? Vamos a suponer que en esta esfera está contenido nuestro gas. Y como sabemos, los gases simplemente es una fase de la materia donde las partículas poseen bastante energía. ¿Se acuerdan en las clases anteriores donde se habló sobre esos? Entonces, estas moléculas dentro del gas van a estar moviéndose a una gran velocidad, ¿sí? Se están moviendo todos con diferentes velocidades. Ahora, como todos están confinados aquí, en esta pequeña región, van a tener choques. Esos choques son completamente elásticos, ¿sí? Es decir, que estos choques van a conservar tanto el momento como la energía. Luego, también tener en cuenta que todo el movimiento que hay en esas partículas ocurre sin ninguna fricción, ¿sí? Como decimos que no hay fricción, entonces nosotros estamos dando a entender también que se considera que las moléculas de nuestro gas ideal, todas son esferas duras, son esferas pequeñas e indistinguibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestro modelo consideramos que todas estas son esferas pequeñas y que tú no puedes distinguir esta de esta esfera. O sea, esta esfera puede ser igual de esta esfera. Si tú lo dejas de ver por un segundo, tú ya no sabes esta molécula dónde se ha ido. Entonces, nosotros tenemos esa consideración para nuestro gas ideal. Pero también sobre estas esferas se aplican unas leyes que muy pronto tú las vas a conocer, que son las leyes de Newton. Muy bien, ¿qué otra consideración vamos a dar? Como estas esferas se están chocando y se están moviendo, consideramos también que la distancia, ¿sí? La distancia que va a haber de esfera a esfera es mucho mayor que el radio de las propias esferas, ¿sí? Aquí lo escribimos entonces, la distancia promedio es mayor que el tamaño de las esferas.
O sea que esta distancia es mucho más grande que el tamaño de esas esferas. En promedio, porque igual cuando choca se van acortando, pero en promedio las distancias son mucho más grandes. Luego, también estamos considerando, ¿sí?, que estas moléculas se mueven en direcciones aleatorias. Es decir, que una esfera se puede mover ahí, otro con esa velocidad 3, otro puede tener velocidad 4 ahí, otro velocidad 5 ahí, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se van a mover aleatoriamente, no hay un orden eh, global que se puede ver, ¿no? Que se puede tener. ¿Qué otras consideraciones tenemos? Que aquí no hay fuerzas atractivas o repulsivas entre las moléculas, ¿sí? O sea que no hay fuerzas atractivas o repulsivas. O sea, hablando por ejemplo de cargas, no estamos considerando que tienen cargas positivas, negativas, o etcétera. O sea, son como cargas neutras. Y como tiene una masa tan pequeña, es muy pequeña, porque estamos diciendo que son esferas pequeñas, tampoco se van a atraer entre ellas. Entonces, se supone que aquí tampoco hay fuerzas de atracción o repulsión. Y en el caso más simple, no hay fuerzas de largo alcance entre las moléculas del gas y sus alrededores, ¿sí? Entonces, las únicas fuerzas entre las moléculas de gas y los alrededores son aquellos que determinan las colisiones puntuales de las moléculas contra las paredes, porque aquí también van a chocar contra las paredes. Entonces, esas serían nuestras únicas fuerzas que hay sobre esos choques puntuales, ¿sí? Entonces, también poseen distribuciones distintas de velocidades y todo eso. Todas estas suposiciones son las que nosotros tenemos para imaginar a nuestro gas ideal. Ahora, esos gases obedecen a ciertas leyes, como toda la materia en nuestro universo. Pero, ¿cómo encontrar esas leyes? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí al costado un cilindro que posee una cierta cantidad de un gas cualquiera, vamos a imaginar que es un gas cualquiera, y como todo el gas tiene masa, ¿cierto? O sea, el número de partículas que hay en un cuerpo se conoce como número de moles, ¿sí? El número de moles me va a determinar cuántas partículas posee un cuerpo. Y también posee aquí un volumen, ¿cierto? Tenemos un termómetro para ver la temperatura. ¿Ves? Aquí podemos calentar con esta antorcha nuestro cilindro. Y con ayuda de este pistón movible podemos reducir el volumen o expandirlo. Depende de lo que queramos. Y esto está conectado a un balón de gas que va a estar proveyendo, ¿no? Y con este manómetro nosotros medimos la presión adentro de este gas. Entonces, experimentalmente se ha visto que si yo tengo la temperatura constante, o sea, no comienza a calentar, sino la temperatura es constante, cuando la presión comienza a subir, el volumen comienza a bajar. O sea, si yo quiero más presión, bajo. Si quiero menos presión, subo. Es inverso, que se conoce como la ley de Boyle. También está que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si yo aumento el volumen, la temperatura va a aumentar. Y su inverso, ¿no? Cuando la presión es constante. Y cuando el volumen es constante, tenemos que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, teniendo en cuenta nosotros estas especificaciones, se ha visto que la presión, el volumen y la temperatura están en esa relación, son constantes, ¿sí? Y si incluimos la cantidad de materia, o sea, si aquí también sale y entra cantidad de materia, esta se va a encontrar aquí.
Y esta constante es nuestra constante universal de gases, que se conoce como R. Y de allí obtenemos esta famosa fórmula, ¿cierto? La fórmula del pavo igual al ratón. ¿Ven? Donde el A con A se van y O con O se van. Y me queda eso de ahí. Entonces, esa fórmula me va a ayudar a recordar cuál es esa ley que gobierna a nuestro gas ideal. Donde la presión, vamos a medirlo en pascales. Es la unidad de la presión. La unidad para nuestro volumen es metros cúbicos. Para el número de moles es el mol. Recuerden que esto me indica cuántas partículas o la cantidad de materia que tiene nuestro gas. La temperatura en Kelvin y la constante de gases, de acuerdo a las unidades, podemos tenerla en esta o en esta. ¿Sí? Recordando que en nuestra ecuación siempre la que va a dirigir esas unidades, o sea, ¿cómo yo saber qué unidad de presión, volumen, número de moles o temperatura utilizo? Me tengo que guiar por quién, por la constante universal, ¿sí? Recordando que Pascal por metros cúbicos es Joule. Pero si a mí, por ejemplo, me dan el volumen en litros, la presión en atmósferas, utilizo esta otra igualdad. Todo va a depender ¿de qué? De las unidades de nuestra constante universal. Entonces, como yo tenía, eh, imaginando que en nuestro sistema la masa es constante, yo tenía esto, ¿cierto? El pavo, ratón. Entonces, como nosotros consideramos que el número de moles y R son constantes, paso a dividir y obtendría que esto es NR. Como este es constante, entonces este producto es constante. Y yo de aquí es donde obtengo esta relación. Que presión 1, volumen 1, temperatura 1, o sea, un estado, va a ser igual a presión 2, volumen 2, temperatura, otro estado. Y este también puede ser a un tercer volumen, una tercera temperatura y una tercera presión. ¿Ven? Esto de aquí nos va a ayudar a nosotros a conocer de qué forma están variando nuestros tres parámetros. Y esta ecuación se conoce como ecuación de estado. ¿Por qué ecuación de estado? Porque me está indicando cómo se encuentran nuestros parámetros dentro de un gas. Entonces, para tener eso en cuenta, nosotros tenemos que saber primero qué es un estado, ¿sí? Y eso es lo que ahora vamos a ver. Pero aquí también tenemos otra expresión para nuestros gases ideales, donde el número de moles yo puedo expresarlo como n entre n sub a, donde n sub a viene a ser el número de Avogadro. Aquí tenemos nuestro número de Avogadro, que es un número que me indica una cierta cantidad de moles, ¿cierto? Es un número muy grande. Y esta n me va a indicar la masa que va a tener nuestro compuesto, ¿sí? Pero la masa molecular. Entonces yo obtengo aquí esta otra expresión. Pavo igual, bueno, en este caso sería presión por volumen, igual a el número de partículas por esta K sub B, que viene a ser nuestra constante de Boltzmann, que en nuestra igualdad nosotros tendríamos que R, la constante universal de gases, entre el número de Avogadro sería nuestra constante de Boltzmann, ¿no? Por la temperatura. Esta es otra expresión para nuestra ecuación de estado. Pero estamos hablando de estado, estado, estado. ¿Qué es el estado? Eso entonces lo averiguaremos en un momento. Pero antes tenemos que hablar sobre la termodinámica, sobre esta disciplina. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es una parte de la física que estudia todo lo relacionado a la temperatura y el calor que tiene un sistema, ¿sí? Está relacionado directamente con el trabajo mecánico, puede estar relacionado con la energía, porque sabemos que el calor es energía en tránsito y en esa transferencia, ¿cierto? Pero puede estar relacionado con otros campos, pero nuestros puntos principales es el calor que se genera, la temperatura que tiene, el volumen que varía y la presión que sufre nuestro material, ¿cierto?
Entonces, todos estos aspectos lo va a estudiar la termodinámica. Pero entonces todo esto es estudiado dentro de un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico puede ser un cuerpo, o sea, un cuerpo de materia o de radiación, o combinado con los dos. Como hemos visto, la radiación electromagnética, ¿cierto? Ya vimos esa parte en transferencia por ese medio. Entonces, este cuerpo, sea de materia y o radiación, están confinados en el espacio por paredes, ¿sí? Como tú ves acá, este sistema, este cuerpo, está confinado por estas paredes. Y esas paredes tienen permeabilidades definidas, que los separa del entorno, o sea, del exterior, con el interior que está en nuestro sistema, ¿sí? También se tiene que considerar como una unidad, como si fuera uno solo, ¿ya? Y esta unidad, este sistema, puede intercambiar energía o materia con el exterior. Eso va a depender de qué tipo de sistema es el que yo voy a poseer. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a sistemas, nosotros tenemos tres tipos de sistemas. No se puede visualizar bien, aquí la imagen salió un poco mal, pero vamos a tenerlo aquí. En nuestros sistemas, podemos tener, vamos a poner estos tres tipos de sistemas. Primero están los sistemas aislados. Estos sistemas aislados están como nosotros en cuarentena, completamente aislados. O sea, que no hay intercambio de energía con el entorno, ¿ya? No hay. Tampoco hay intercambio de materia con el entorno, ¿sí? Acá tampoco hay. O sea, no intercambia ni energía ni materia, nada. Solamente lo que está dentro, nuestro sistema adentro, puede entre ellos interactuar, pero no con el exterior, con el externo. Están en una cuarentena ahí. El otro tipo de sistema es el sistema cerrado, ¿sí? En este sistema cerrado, el sistema sí puede intercambiar energía con el entorno. Puede ser energía en forma de calor, puede ser energía eléctrica, energía magnética o cualquier tipo de energía, pero puede intercambiar. Lo que está prohibido es intercambiar materia. Eso sí no lo puede hacer. Solo puede intercambiar energía, más no materia. Y por último, tenemos al sistema abierto. Este sistema abierto sí puede haber un intercambio de energía y también puede haber un intercambio de materia. Entonces, estos tres sistemas termodinámicos son los que tenemos. Muy bien. Entonces, ahora sí hablemos del estado termodinámico. El estado termodinámico es como una fotografía de la hora, tal como se encuentra nuestro sistema. Viene a ser en una situación muy específica, muy definida de cómo se encuentra. Por ejemplo, en este punto, ya, este diagrama que me dibuja la presión versus el volumen, en este punto tenemos, por ejemplo, agua, ya, un líquido que está a una presión de 400 milímetros de mercurio y tiene un volumen de 1 litro. Pero, ¿qué sucede? Imagínate que viene alguien, viene fisiquito, levanta aquí eh, este pistón, le echa un poco más de agua y ahora su presión ha cambiado y su volumen ha cambiado, ¿cierto? Entonces, estos parámetros, estas características específicas vienen a ser el estado en este punto. Luego viene y sigue subiendo aquí el pistón, le entrega más agua, por ejemplo, y la presión y el volumen vuelven a cambiar. Todo esto viene a ser el estado termodinámico, o sea,
en cómo se encuentran estos parámetros de presión, volumen y temperatura en un punto fijo de nuestro diagrama, o puede ser en un instante determinado para nosotros, ¿cierto? No dependen netamente de forma explícita del tiempo, pero puedes tomarlo así, ¿sí? Ahora, no confundir estado con fase, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Yo puedo decir, por ejemplo, que aquí nuestro sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cambiado de parámetro, ¿cierto? Tenía un parámetro de presión, aquí otro parámetro y otro parámetro. Está cambiando de estados. Tenía un estado, otro estado y otro estado. Pero la fase, vamos a imaginar que era agua, la fase líquida no ha cambiado. Es la misma fase líquida. Pero, por ejemplo, si yo comienzo a ponerle más presión o darle más temperatura, esto puede, ¿qué cosa? Evaporarse, ¿cierto? Y ahí sí ha cambiado de fase y también de estado. O sea, la fase viene a ser un conjunto de estados. Pero este conjunto de estados comparten algo en común, que es la estructura de la materia. Por ejemplo, ¿sí? Está estructurado de una cierta manera, ¿cierto? Los sólidos, líquidos y gaseosos, por ejemplo, tienen distintas estructuras, pero ahí encontramos una gran cantidad de estados. Entonces, ¿qué viene a ser un proceso termodinámico? Un proceso termodinámico simplemente viene a ser el cambio que posee un sistema termodinámico cuando variamos un, un parámetro o cuando cambiamos algunas condiciones en las cuales tenemos a nuestro sistema. Por ejemplo, aquí tenemos una cierta presión, un cierto volumen y una cierta temperatura. ¿Qué hacemos? Aquí de forma externa, por ejemplo, ponemos fuerza, como tú lo ves aquí, y va a comenzar a presionar, ¿cierto? Es un agente externo. ¿Y qué va a suceder? Tanto la presión va a aumentar, la temperatura posiblemente también, el volumen va a disminuir, ¿cierto? Va a haber todo esos tipos de cambios. Pero ¿por qué ha sucedido eso? Porque estamos cambiando los parámetros o poniendo algún agente externo para cambiar esos parámetros. Ese cambio viene a ser el proceso termodinámico, o sea, la interacción entre los sistemas o el sistema con el entorno. ¿Sí? Entonces aquí vemos al sistema en un estado 1 y un estado 2. Uno de los principales principios que tenemos en termodinámica me dice que para ir del estado 1 al estado 2, yo tengo que seguir ciertos pasos finitos y que puedan ser contables, ¿sí? Que puedan ser contabilizados para ir de este punto a este punto, ¿ya? O sea, para tener, por ejemplo, de una temperatura de 27 grados Celsius, pasar a este sistema que tiene una temperatura de 29 grados Celsius, yo digo, primero lo he pasado a 28 grados Celsius y de ahí lo he pasado a 29. O sea, seguí este paso. O sea, el paso de un estado 1 al estado 2 tiene que ser contable y finito. Entonces, este sistema también realiza un trabajo, ¿sí? Y el trabajo está relacionado con la energía. O sea, la energía va a estar cambiando junto con el trabajo, ¿cierto? Aquí adentro, en la mayoría de casos. Entonces, tenemos que si el proceso es de expansión, o sea, aquí, por ejemplo, va a ir del volumen 1 al volumen 2, se está expandiendo, ¿sí? Entonces, el trabajo de 1 a 2 es positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo está entregando trabajo. Pero cuando el cuerpo recibe trabajo, ¿sí? Por ejemplo, como te decía, tienes aquí un pistón, tienes aquí un gas y le pones aquí un peso. Va a disminuir, ¿cierto? Va a haber una compresión. O sea, el cuerpo está recibiendo trabajo del exterior. Entonces el trabajo por compresión es negativo. O sea, por ejemplo, de aquí, para ir del paso 2 al paso 1, se está comprimiendo el volumen y decimos que el trabajo de 2 a 1 es negativo. Entonces, ¿cómo hallar ese trabajo? Es simplemente gráficamente con el área.
Tenemos este diagrama de fases, y puede que nuestros procesos formen una línea recta o una curva, pero bajo el área. De esa manera calculamos el trabajo. Entonces, en estos procesos termodinámicos tenemos, por ejemplo, el proceso isócora o isocórico, como desea llamarle, donde nosotros se acuerdan que teníamos que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 era presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. En este proceso isocórico o isócora, el volumen es constante. O sea, esto y esto son iguales. Como son iguales, pues se pueden ir y se pueden ir. Entonces al final tenemos esta ley, que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a presión número 2 por la temperatura 2. ¿Cuánto se va el trabajo que han realizado? Como te había dicho, nosotros tenemos este diagrama, ¿cierto? De volumen versus presión. Y lo calculamos por el área. Pero aquí el volumen es el mismo, o sea, es una línea recta. ¿Ya? Esta línea recta es paralela al eje de la presión. No está formando ningún volumen. Como no forma ningún volumen, simplemente decimos que el trabajo que esté realizando es cero. ¿Listo? El otro tipo de proceso es el proceso isocórico. Nosotros teníamos de igual manera, ¿cierto? Presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. En el, isobárico, la presión es la misma. Presión y presión. Acá está. Estos dos son iguales. Como los dos son iguales, se van. Y lo que me queda es volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Profe, pero hasta ahora son muchos nombres, ¿cómo voy a acordarme? Fácil. Iso viene el prefijo igual, ¿cierto? Y aquí te vas a acordar de bar. El bar es una unidad para la presión. Pero, ¿qué sucede si un compañero te invita a un bar? Van al bar, pero tú no quieres tomar, pero todos te dicen toma, toma, toma. Tú, como a veces eres débil, caes ante la presión, entonces comienzas a tomar, ¿cierto? Isobárico, por eso, presión igual, isobar, ¿ya? Presión, bar, presión, isobárico. Pero claro, tú eres fuerte, ¿no? No caes ante la tentación y todavía sigues siendo, no teniendo esas experiencias, ¿no? ¿Cómo calcular aquí el área? Perdón, ¿cómo calcular eh, el trabajo con esta área bajo la curva? En este caso, como la presión es la misma, es una línea recta. Entonces, el área que se forma aquí es un rectángulo. Entonces será esta distancia, saben que es punto final menos inicial, P menos A, volumen en este punto y más volumen en este punto, y todo este lado vale P, te dice. Entonces, el área será lado por lado, es P por B menos A. ¿Ven? Tienen ahí para el proceso isobárico. Luego tenemos el proceso isotérmico. En el proceso isotérmico tenemos que la temperatura es igual. Ya saben, iso igual térmico viene de temperatura, ¿cierto? Nuestra ley nos decía que presión 1, volumen 1 y temperatura 1 era igual a presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Como en este caso estamos diciendo que las temperaturas son iguales, tú puedes observar ahí que temperaturas se van y tendrías esta ley, ¿cierto? Que presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Ahora, ¿cómo calcular el área? Porque tanto la presión como el volumen están variando. Lo único que es constante es la temperatura y va a tener esta forma. Esta área se calcula con algo llamado integrales, con esa ayuda. Pero igual, se demuestra que la fórmula es de esta manera. Al final el trabajo te sale que es el número de moles por la constante universal, por la temperatura, por el logaritmo natural de la división entre el volumen P entre el volumen mayor entre el volumen menor, ¿no? En este caso, cuando nuestro trabajo va de A hacia B.
Si fuese el trabajo de B hacia A, simplemente se invierte. Logaritmo natural del volumen A entre volumen B. Por eso es importante saber hacia dónde está yendo. Si se está expandiendo o si se está contrayendo. Es importante ver eso. Entonces ahí tenemos el trabajo. Y por último está el proceso diabático. En el proceso diabático, lo que la presión, el volumen, la temperatura, los demás parámetros pueden variar o no pueden variar. Lo único que caracteriza ese proceso es que el calor, ya que intercambia con el entorno, es igual a cero, ¿ya? Este es el calor que se intercambia, o sea, no hay generación de calor. Eso de ahí es lo que caracteriza al proceso adiabático. Muy bien, entonces te recomiendo revisar tus videos de ejercicios, revisar los otros materiales que hay en TechSoup y poder dar tu examen de entrada. Y si tienes alguna duda o consulta, no olvides preguntar a tus docentes en clase si quieres una demostración o no quedó algo claro. Nos vemos.